Continuamos en el Sol de las Noticias, en este noticiero que se transmite en horas de la mañana. Siempre tenemos invitados para abordar temas de interés general. Hoy hemos invitado a un sociólogo, maestro universitario, analista, un hombre con una visión de lo que ocurre en el país, y una de las características que tiene el licenciado Eugenio Sosa, precisamente que no es sectario, creo que es un hombre tiene sus, de repente todos tenemos un sentimiento hacia alguna causa, pero en el abordaje ya de la temática de lo que ocurre en el país, desde el punto de vista sociológico, es de un técnico, de alguien que no se apasiona, sino que trata de ir dando sus opiniones en función de lo que está ocurriendo y de todo esto que a los hondureños no nos deja de preocupar, pero que a veces necesitamos de la orientación de la gente calificada, de las personas que profundizan, porque un sociólogo es un experto, es un científico ahí, viendo el accionar. Mientras los otros seres humanos podemos andar o nos podemos dejar impresionar por cosas que ocurren, el sociólogo es más frío, se sienta, ve los fenómenos, les da su interpretación y de ahí lo comparte. Y sabe por la experiencia, por los conocimientos adquiridos, por la misma academia, cómo muchos de estos problemas se pueden ir contrarrestando. Así que es un honor tenerlo aquí, licenciado Eugenio Sosa. Por favor, gracias a usted por la invitación. Siempre que me invita y tenemos el espacio y la posibilidad de acomodar los compromisos y los tiempos, sepa lo que aquí estaremos a la orden, con mucho agrado, con mucho gusto, para tener esta interlocución, esta conversación. Pues en principio con usted como conductor de este programa, pero también pues en función de que nos escuchen y hagan sus propias valoraciones otros profesionales y la ciudadanía, sobre todo, que finalmente es donde va a ir a dar lo bueno y lo malo que se puede hacer por el país. Y yo creo que lo que pasa es que Honduras en los últimos años, no sé cómo interpretarlo, licenciado Eugenio Sosa, uno cuando pretende ver lo que ocurre en el país, dice, este país está en crisis, pero cuando ve el accionar de la ciudadanía, dice, no, hombre, parece que no estuviéramos en crisis, que solo podemos nosotros tener la percepción, pero el ciudadano común, él sigue viviendo su vida tranquilamente, sin que esto impacte realmente en cambios. Sí, ¿saben cuál es el problema acá? Es que, bueno, de la palabra crisis se usa de manera indistinta, a veces un poco para cualquier cosa. Entonces hay que diferenciar algunas cosas. Primero, que nosotros tenemos varios problemas que si le aplicamos la palabra crisis, efectivamente se puede, pero es una crisis que se volvió permanente, prácticamente para quedarse. Es decir, problemas que persisten, no de ahorita. Mucha gente enfatiza demasiado como si todo se hubiese hecho en el 2009, con el golpe de Estado. Claro que se agudizaron varias cosas, pero muchas cosas no empezaron con el golpe de Estado. Los grandes problemas de Honduras venían desde muy antes y se venían profundizando y agudizando. Entonces, ¿cuál es la persistencia que usted tiene que le puede llamar a eso la crisis permanente? Bueno, el problema de desigualdad, de exclusión, de pobreza y el problema de desempleo de alguna manera. El problema es que a esto, al volverse persistente y al juntarse con otros fenómenos, como el cambio demográfico, por ejemplo, estos son problemas ya recargados, en el sentido que afectan a mucho más y más gente. Entonces, digamos que cuando yo estudié en secundaria, y cuando yo empecé a interesar por Honduras en la parte política, incluso antes de serme sociólogo, nosotros no llegábamos a más de 4 millones de habitantes.
pero hoy somos 10. Entonces, claro, hablar de que la pobreza casi siempre ha sido arriba del 60, pero hoy que todavía lo es, el 60% de 3 millones es muy diferente a un 60% de 10 millones. Ahora, ¿sabe qué es lo que no tenemos nosotros? Y es su pregunta inicial, arranca por ahí. Es que tenemos una crisis estructural, una crisis muy profunda, entendida como deterioro de la calidad de vida, entendida como aspectos que condenan a una sociedad a estar en el atraso. Ese es el tipo de crisis. Lo que no tenemos, y está aparentemente normalizado, es una crisis política de gobernabilidad. Es decir, aquí no estamos como estuvo, por ejemplo, en varios meses Nicaragua, donde las calles se volvieron el combate no de un día, sino de meses, cuando estalló la crisis en abril de 2018. Nosotros no estamos en una situación extremadamente convulsa, políticamente convulsa en las calles, como la que experimenta ya muchos años Venezuela. Esas son crisis políticas en su sentido, digamos, muy directo, muy claro. Ahora, nosotros tenemos una expresión del país diferente a esa ingobernabilidad, pero que retrata lo mal que está el país. Ver usted estos ríos, ahorita olvido los nombres, donde se lanzan los migrantes, por ejemplo, esta ola de migrantes. Suchates. Sí, este éxodo, como se dice, lanzado a lo que pase, efectivamente es un reflejo de esta crisis profunda. No, y donde la gente, a mí me sorprende, licenciado Eugenio Sosa, que la gente no le importa el peligro que tenga que representar, porque él sabe que después del río está un militar armado y que está dispuesto a hacer cualquier cosa. Totalmente. Y se la juega. Sí. En ese sentido, Javier, yo no comparto porque he leído y he profundizado un poco, y al ver esas imágenes, de que en realidad la gente hondureña, nosotros los hondureños como ciudadano común, no estoy yo en lo individual, no comparto esa idea de que la gente es extremadamente cómoda, extremadamente miedosa, timorata, y que mire, en realidad uno se pregunta en qué condiciones hay que estar para tener el valor de hacer eso. Sí. Yo lo dudo que en algún momento uno estaría, como que dice, lanzado, esas madres, y sobre todo mujeres, esas madres. Y claro, es fácil manipular, dicen, qué madres tan irresponsables que cargan esos niños. Pero fíjese que todas las entrevistas, si usted agarra esas entrevistas hechas por cadenas internacionales o hechas acá por medios nacionales, el testimonio es este: voy porque quiero un futuro diferente para mí. ¿Sí? Voy de la mano de Dios y a mí no me importa lo que tenga que enfrentar, porque de la mano de Dios voy a ir a buscar el futuro de mi hijo. Ahora, la pregunta que hay es: ¿qué es lo que está allá del otro lado que los impulsa? Y es que la gente tiene en la cabeza instalada, lo cual comparativamente es cierto con nuestras condiciones, de que cualquier cosa que se haga, cualquier arrojo, porque ese arrojo significa agarrar prácticamente la propia vida en sus manos y ponerla como carta de motivación. Podemos decir que lo que obliga a esta gente es: no tengo trabajo, no tengo arraigo porque no tiene una propiedad. Aquí no hay nada. Aquí no tengo nada y puedo perder la vida. Entonces, si la vida no vale nada, pues la voy a perder, pero buscando algo diferente. Correcto. Porque el quedarme aquí significa muerte también. Claro. Uno no sabe qué condiciones son las que está la ciudadanía. El que no pueda abrir la puerta de su casa, que tenga que estar encerrado, que solo tenga que estar viendo por las rejas qué es lo que está ocurriendo allá afuera. Claro, entonces dice, ahí hay algo que me espera diferente. Entonces, si comparamos ese lanzamiento de la gente allá al éxodo, hay una pregunta que es con la que usted prácticamente, sin plantearla como la voy a decir yo, usted inicia. Y le pregunté, nos quedamos acá, que no nos vamos a ir del país, ¿qué es lo que pasa? Que no nos lanzamos no al río, sino a la calle a cambiar esta situación. Entonces, ahí operan otras lógicas. Primero,
mucha de la gente, incluso profesionales, y esto sí me preocupa, a mí me preocupa mucho, han llegado a un convencimiento, Javier, y es en este país, con esta gente, tal como lo que hace con el país, no se puede hacer nada. En Honduras no se puede hacer nada. En Honduras hagamos lo que hagamos, o funciona mal, o después se daña, o realmente esta gente se la sabe todas y siempre vamos a terminar mal. Entonces, ¿qué sentido tiene arriesgarse si yo estoy convencido que no va a cambiar nada? Entonces eso se le llama la pérdida de la esperanza. Mientras hay una total pérdida de esperanza de cambiar el país, hay una alta esperanza de que si logro entrar a Estados Unidos, mi vida va a cambiar. Mientras que aquí, hagan lo que hagan, si voy a la calle me van a matar, me pueden matar y no va a cambiar nada. Después los mismos que me invitaron a mí se van a olvidar hasta de mi propia vida y quién me va a atender a la familia. Mientras que si yo me voy, allá sí hay algo que me garantice en mi cabeza de que yo voy a cambiar. Y que usted decía, no tienen nada, no tienen arraigo, no tiene una empresita, no tiene trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Lo que tiene es la pequeñita de 4 años, el pequeñito de 5. Ese es el único arraigo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ese me lo llevo. Sí. Aquí me voy con los míos. Con lo único que tengo, me lo puedo agarrar y llevar. Arriesgándole, pero me arriesgo con él. Me bato la vida. Doy el combate por la vida y lo hago. Esa es la tragedia que está viviendo la sociedad hondureña. Y el otro tema acá, ya más nacional, Javier, aquí estamos en un problema grave. Y es que ya nadie cree en nadie. Nadie cree en nadie. Que no es nuevo, licenciado Eugenio. No es nuevo, pero esto ya tenemos 20 o 30 años que aquí, desde el cardenal, que es el hombre que le toca... Que tuvo mucha credibilidad. Claro, que le toca los pies al Señor, algunos pastores evangélicos, ¿verdad?, que tienen ese privilegio de tocarle los pies al Señor, que son hombres santos. Hasta desde esos hombres desconfiamos, porque cada acción de ellos no va en concordancia a la necesidad máxima de una población que casi en el 70% está en la pobreza, pero de ese un 90% está en la miseria. Claro. Gente que vive con menos de 20 lempiras al día. Claro, totalmente. Entonces, ¿sabe qué? La gente siente que en los que creyó la traicionaron. Sí. La gente siente. Mire, aquí hubo figuras en su momento que eran figuras respetadas, ¿verdad? Y de repente la gente empieza a respetar. Pero ¿sabe qué? De repente la gente dice, imagínense que yo digo, no, síganme, yo voy a lanzarme, yo voy realmente a acompañarles en su lucha y todo, y de repente empiezan a surgir líderes. Pero ¿qué pasa? No ha pasado ni 2 o 3 meses de que son líderes movilizando gente, cuando ya se empieza a decir, es que ya se va a lanzar a candidato a diputado, o es que quiere la presidencia, se la están ofreciendo. Entonces la gente dice, bueno, ¿cómo es posible? Entonces esto termina golpeando a la gente, porque la gente termina interpretando que muchos de estas acciones colectivas ciudadanas se montan para construir única y exclusivamente capital político para luego dar el salto al trampolín, y cuando ya dan el salto al trampolín se olvidan casi de la mayoría de la gente. Uno de los grandes problemas, mire, la sociología ahorita política, lo que está estudiando en el mundo, no solo en Honduras, es que uno de los enormes problemas del mundo de la democracia es que ya hoy en día no importa, eso, mire, para la ciudadanía, izquierda, derecha, no le dice nada a la ciudadanía. Ya no, la cuestión ideológica... No le dice nada a la gente. Voy a utilizar un término, no sé si es el correcto, licenciado. ¿Se murieron las ideologías? Las ideologías no mueren totalmente porque cumplen alguna función siempre para algunos grupos, que sean pequeños, ¿verdad? Pero en el sentido de movilizar grandes conglomerados de manera heroica por nuevas cosas, sí, se murieron. O sea, para la colectividad han muerto. Sí, se quedan en reducidos grupos que siguen ilusionando ser de izquierda o ser de derecha. Y cuando digo esto, no es que lo que quiero decir es que ya no entusiasman a los grandes conglomerados. Claro. A eso me refiero, ¿no? Porque
la gente que nos escucha, si alguien ha estudiado ese tema, que podrá decir, no, si aquí están y siempre se utilizan. Claro, me va a decir, hasta el fascismo y el racismo está totalmente vivo, Trump lo moviliza mucho. No, claro que tiene razón en eso, pero yo lo estoy diciendo en el sentido de ser la utopía que convoca, ¿no? Por ejemplo, los Fidel Castro en los 50, lo que ha ocurrido, los Evo Morales. El mismo Chávez, ahora ya Chávez, América Latina sin Chávez. Lo que ocurrió en Argentina en los tiempos de Perón. Exactamente. Y todos esos fenómenos políticos que de alguna manera levantaban y alentaban a un pueblo a decir, hombre, voy a seguir a este hombre y me voy a meter en la ideología de él porque pretende hacer cambios sustanciales en la sociedad donde yo vivo. Exactamente. Ahora, para terminar esta palabra, ¿qué significa entonces? Que la gente lo que busca es mínimamente, que no importa si está este gobierno o el otro, cuando tome decisiones en una democracia, mínimamente lo convoque, lo consulte. La gente es lo que está queriendo, ser tomada en cuenta. Por eso surgieron movimientos a veces casi espontáneos, con enorme convocatoria, como el de España, de democracia ya. Y se fueron a las plazas a querer ser consultados. La gente lo que quiere es que realmente respeten básicamente la ley. Lo que quiere es que la corrupción en extremo, cínica, descarada, en los montos que se hace a escala abierta y sobre todo que quede en impunidad, realmente termina rechazando. Todo esto, entonces, lo que vivimos, esto está estudiado en el mundo, es lo que llamamos la crisis de las democracias liberales. Estas democracias que representaban sectores, que respetaban el Estado de Derecho. Claro, siempre había quien lo violaba, pero se castigaba de alguna manera. Entonces, todo esto hay una crisis. En sentido más pragmático y más gráfico, los políticos cada vez más se van a aquella esquina y cada vez más están más lejos de la ciudadanía, excluida, que está allá muy lejos en la otra esquina. Entonces, hay una brecha enorme. Mire, yo le voy a poner un ejemplo ahorita de lo que hemos vivido en los últimos días. Usted hace esta pregunta, ¿no? Incluso si quiere, dejemos por un lado la investidura de periodista y de sociólogo y nos colocamos del otro lado y hagámonos esta pregunta como si fuéramos políticos. ¿Cómo yo entender la política, la actuación política de un gobierno cuando desoye toda la comunidad internacional que le dice ratifique la MACE? La opinión pública, algunos, pocos probablemente, tenían opinión crítica, válida, pero en general la opinión pública mediática era favorable a la MACE, en general, con críticas, uno más que un otro, pero en general. Tercero, la misma Iglesia Católica, en la voz de Garachana, que había sido su aliada, que también, que había sido aliada del gobierno. Sí, pero en este momento dio un paso y dice, tiene que seguir. La empresa privada, sometida también dijo, ahí debe de seguir. Luego sectores con todo lo fragmentado de las organizaciones de sociedad civil dijeron, vamos acá. Y las encuestas que se hicieron de la ciudadanía, la gran parte de la ciudadanía dijo, hay que seguir. Entonces se pregunta, si un presidente entiende, asimila que toda esa sociedad, la sociedad, está diciéndole haga esto y hace lo contrario, la pregunta es, ¿qué pasa? Y lo que pasa entonces es que esa distancia que yo le digo es enorme por una razón, porque prácticamente la racionalidad política, democrática y ética de la política casi ha desaparecido. Javier, cuando uno decide, yo no lo he hecho, yo lo hice desde los movimientos sociales, yo fui activo en el movimiento estudiantil de secundaria, pero cuando uno decide actuar, encarnar un proceso de liderazgo, aunque sea a pequeña escala, como lo hice yo en un colegio, o si lo quiere hacer como, sé que si lo quisiera hacer como país, ¿cuáles son los motores individuales que uno lo hace? Uno de los motores es que uno dice, bueno, si bien es cierto, a mí la política en principio no es para ir con la idea de que allí se va a enriquecer y va a resolver los problemas. La idea es que usted desde allí va a hacer algo y sobre el cual usted va a tener un reconocimiento y un legado.
que cuando uno ya no esté, por ejemplo, y eso es válido en el ser humano, claro. querer trascender, que cuando uno ya no está, dice, sí, mi papá fue en algún momento diputado, pero fue de los diputados que nunca se le mencionó por estar robándose el dinero del país. Y yo me siento orgulloso de eso. Y nosotros como seres humanos queremos esa trascendencia. No, claro. Nosotros queremos que se nos recuerde como seres dignos, como seres respetables. Entonces, claro, pero esa parte ha desaparecido. Entonces, hoy en día la racionalidad política es, hey, mira, lánzate ahí, lánzate aquí. Son 100,000 lempiras de que pagan ahora y te dan gastos y ahí hay proyectos y puedes hacer otras cosas, robar. No, entonces se ha ido para allá la política, y la política con las dificultades que tiene la propia política se distancia y se acerca más a esa idea del bien común. Usted mencionó, disculpa que le voy a mencionar, y con esto cierro, y disculpe que voy a mencionar algo que conversamos acá, extra cámaras, de su querido padre y del expresidente Reina. Reina trascendió por la persistencia de querer haber sido presidente de la República, por haber servido al país allá en las cuestiones fronterizas. Pero aunque a pesar que su gobierno fue muy difícil por todas las crisis energéticas, él no es una persona recordada como de los presidentes más corruptos de este país. No, para nada. O sea, porque en realidad tenía esa vocación de querer ser presidente en la lógica más política que le estoy diciendo yo. Y que totalmente nefasto. Civilizó, hablando entre civiles y militares, logró civilizar también el Estado. Nos dejó herencias, No, claro. nos dejó legados. Por ejemplo, decir que los militares no deberían de ser la supremacía sobre el poder civil, sino que deberían de estar sometidos al poder civil. Y una vez le escuché una anécdota, de manera casi directa, en una reunión donde ya no está con nosotros tampoco el poeta Oscar Acosta, que eran muy amigos, que siempre fue diplomático, decir que en algún momento los militares se le quisieron poner al brinco, se le quisieron parar cuando él estaba haciendo los cambios del servicio militar obligatorio. Uno espera que un político pueda hacer muchas promesas y varias no las va a cumplir, pero uno espera, Javier, que al menos algunas, al menos algunas, se las cumpla. Y él tuvo razón. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo en este momento, con la militarización, claro. Los militares que vienen de fracasar, mire, han tenido, uno debe de medir a las personas por lo que ocurre en su casa. Estos militares fracasaron como empresarios, sí. Quebraron bancos, sí. Quebraron empresas cementeras, quebraron radioemisoras, Condutel. Se metieron con Condutel, la quebraron, pero los de ellos tenían edificios, un banco, y lo quebraron. También. Y ya no sé si ese instituto de expedición del militar, ahí pasan cuestionando, lo que pasa es que al que brinca, no sé qué es lo que le pueda pasar. Pero ellos, dicen que ese hospital ya casi está quebrando también. Entonces, son malos administradores. Claro. Y aquí nos quieren poner como la panacea para sacar adelante este país, que son los militares los que nos van a sacar de la situación dificultosa, de gente fracasada en lo de ellos, ¿cómo nos van a venir a cuidar lo del nuestro? Y yo creo que el doctor Reina, yo tuve el privilegio prácticamente de criarme políticamente con él, porque mi papá era muy buen amigo de él, casi 50 años de seguirlo de manera permanente. Y yo conocí mucho del pensamiento del doctor Reina. Yo estaba muy joven y me tocaba acompañarlo a giras y largas horas de conversación sobre la visión que él tenía de país y de la forma como este país pero podría... Discúlpeme que lo interrumpa, ¿sí? Pero conocía el país. Conocía. Tenía un conocimiento, era un interlocutor de alto nivel. Claro. Yo le aseguro, mire, con todo respeto, estimado amigo, si usted trae estos presidentes de hoy, no. Y usted les empieza a hablar de la historia del país, de los grandes problemas del país. Mire, lamentablemente se han achicado. Fíjense que hay un nacionalista que estaba bastante enfermo ahorita, creo. Yo solo tuve un par de veces de verlo en algunos eventos, pero que hay una entrevista que yo he leído y releído, que la isla dejó en el Cedo en 1997, ya hace un ratito, y él anunciaba que estábamos entrando en una degradación del liderazgo. Me refiero al abogado
conocido popularmente como Memi Acosta Bonilla. No sé si usted, Sí, lo conozco. Usted recuerda quién es él. Sí, él fue ministro de Relaciones Exteriores de Honduras y ocupó algunos otros cargos también importantes, nacionalistas de CEPA. Un nacionalista. Es el suegro del candidato presidencial del Partido Liberal. Don Luis Zelaya. Don Luis Zelaya. Sí, claro. Y fíjese que el otro día convergí en un programa, casi nunca a veces no me gusta ir a polemizar, pero coincidí en un programa con el señor Anduray. Y yo le dije, mira, ustedes deberían releer y leer los escritos de don Memi Acosta, que probablemente es de los nacionalistas más brillantes que ustedes tuvieron a finales del siglo pasado, que activo en política. Sí. Ahí está, pero no está activo en política. Y así extracámaras me decía, no, mira, ese fue un comunista infiltrado en nuestro partido. Pues, nada más lo pongo de gráfica para ver lo que cuesta hoy en día encontrar un estadista. Mira, hoy en día los candidatos lo que hacen, muchas veces lo que se dedican a hacer es changoneta. Sí. Esta palabra no sé si es tan conocida, pero es esa cosa de no tomarse en serio los problemas. Sí, porque van a foros, van a un foro. A mí me da pena a veces escuchar en foros a personas y al final llega el insulto, claro, el degradarse. Y fíjense que la clase política, esto yo lo había advertido. A mí siempre, yo tengo 30 y pico años de estar en el periodismo y tuve el privilegio que desde mis inicios tuve programas así donde podía llevar invitados y poder hablar del tema político, y yo lo advertía a las clases políticas: tengan cuidado porque cada cosa que ustedes dicen en contra de su adversario, eso se va a revertir. Entonces ha llegado a tal grado la degradación de el político, y los responsables son ellos mismos. Claro. Nosotros comparamos lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, cuando las reglas se tienen claras, licenciado Eugenio Sosa. En los Estados Unidos, si un presidente comete un delito que es penal, va a los tribunales comunes de justicia. Si el tema es administrativo, va a la administración. Si es un tema de orden civil, va al ente civil. Y si es un tema político, va al Congreso. Va al Congreso. Como está ahorita él. Aquí siempre tuvimos esa prerrogativa. Pero torpemente, por las mismas limitaciones que ha tenido el político en Honduras, porque siempre han sido improvisados. Han agarrado a cualquier perico de los palotes, un jugador de fútbol, un comerciante, un empresario, alguien que tiene dinero, cualquier persona porque tiene cierto grado de popularidad, venite, te vamos a llevar de diputado, pero llevan al Congreso. Ahí está el ejemplo de Guatemala. Gran popularidad de Jimmy. Sí. De presidente, ya salió. Gran popularidad, porque hacía reír a la gente y todo. Y la gente, con falta de una ciudadanía más sólida, se engaña y vota por ahí. Ante los malos termina votando casi por cualquier, todo respeto, por lo que encuentra. Por lo que se le atraviesa en el camino, como decimos popularmente. Sí. Entonces, es un señor que tumbaron al otro por corrupto, pero luego no hizo absolutamente nada. Ahí andaba corriendo para que le dieran la credencial en el Parlacén, para tener la inmunidad, y porque ya casi lo iban a meter preso también, o por lo menos le iban a lanzar los requerimientos. Entonces, nosotros no vamos, amigos, a ir adelante como país, no vamos a ir adelante como país con el liderazgo que tenemos ahora, en la actualidad, en el Estado, y con el liderazgo proyectado. Sí. El liderazgo proyectado es un liderazgo bastante limitado en el entendimiento del problema del país. Y yo creo que decíamos que de repente las ideologías como que van desapareciendo, pero la gente sí tiene que tener principios. No, tiene que tener formación ideológica. No, es que un partido que no tiene claridad ideológica, que no tiene un programa, que no tiene un estatuto de valores. Una minuta doctrinaria. En realidad, pero además entendido de que lo tiene no porque esté en el papel, sí, sino que entendido que lo tiene porque está en la cabeza de los líderes y lo transmiten. Que va a ser como una práctica, que es una hoja de ruta. Mire, antes, aunque no eran lo mejor los partidos políticos, pero prácticamente hasta cualquier ciudadano, cuando se incorporaba a un partido político, por lo menos yo, por la tradición familiar mía, de mi padre, y lo que yo miraba en la aldea,
ahí andaba hasta el más humilde campesino con el librito de estatutos de los partidos. de los partidos. Se sacaba. Y allí quería que se cumpliera. ¿Verdad? Entonces, un partido que no se organiza, que no cree estructuras, o sea, es que ser líder significa tener la capacidad no solo de estar hoy en día con el tema del Facebook y el Twitter lanzando para acá y lanzando para allá. La idea es recorrer el territorio y tener capacidad de organizar y de organizarse. Y no sé de dónde agarró la frase, pero algo decía Villeda Morales. Decía que había que tener, en el caso de ellos se refería al Partido Liberal, que había que crear un partido científicamente organizado. Le estoy hablando de los 60. Decía, tenemos que tener un partido científicamente organizado y formar al liberalismo en la minuta doctrinaria. Pero parece que eso se perdió. ¿Y qué ocurrió? Ese desgaste que ha tenido el Partido Liberal fue porque no tuvieron la capacidad que sí la tiene el Partido Nacional. Aquí cuestionan al Partido Nacional, pero hay algo que lo logró implementar el presidente Lobo, fue cuando dijo, ahora van a ser 1000 los miembros del Comité Central del país, los convencionales. Y ese partido, usted ve en charlas de manera permanente, en formación permanente. Yo no diría que de repente es ideológica, sino que es formación en cuanto a lo que quiere el presidente que se diga. Pero tienen usted agarra a los 61 diputados del Partido Nacional y todos, sin respirar, le dicen lo mismo, todos. Y va y busca a un dirigente en el barrio de la Colonia, le repite lo mismo. Y va donde un ministro y le dice lo mismo. No se salen del esquema. Claro, claro. No, oye, es el partido que queda acá, más le guste o no le guste a la gente. Yo para nada, que estoy muy lejos de ser una persona cercana, pero no estoy obligado a reconocer que efectivamente es el partido más estructurado y el que goza todavía de algo que se está perdiendo, que es la adhesión partidaria que se conoce popularmente como voto duro, o se le conoce también como fidelidad partidaria. El Partido Nacional, a nivel de gente que se sigue identificando plenamente con él, sin mayor escaramuza, ¿no? Tiene 1 millón de electores. ¿Sí? Sin mayor escaramuza. Claro. Y esa es su base. Sí, una base sólida, un piso, y a partir de ahí intenta crecer electoralmente y todo. Si usted lo compara, ¿no? Le guste o no le guste, como toda la crisis del golpe fue a dar al Partido Liberal, entonces entre el Libre y otro no logran rebasar más allá de un 13-15% de adhesión, entonces la tienen mucho más difícil. Pero el problema es que, bueno, el problema del Partido Liberal se ha lanzado a un fraccionamiento interno que ya llevan más de 10 años sin ponerse de acuerdo. Prácticamente tienen 10 años. Y aparecen nuevos liderazgos y en vez de poder someterlos, como que vienen más bravos estos, ¿verdad? Y se oponen a lo que tradicionalmente ha manejado el partido. Es que el problema es ese, nacen nuevos liderazgos, pero ¿sabe cómo nacen esos nuevos liderazgos? Que hay alguien tal vez con poder en el país y le dice, mira... los inventan. Sí, exactamente. Javier, vení a tomar un café, traete a Eugenio ahí que queremos conversar con usted. Entonces él le dice, mira, ¿por qué no lanzate, te vamos a apoyar? Pero sin ninguna trayectoria, sin ningún arraigo, sin ninguna construcción. Sin ningún conocimiento, ni tan siquiera de lo básico entonces, de la minuta doctrinaria de un partido. Ya le dice, ya lánzate. Entonces ya luego aparece en un programa diciendo, bueno, nueva candidatura se lanza. Y luego, pues, cuando va a ver los resultados van a ser estrepitosos, ¿no? Van a ser malos. Hablando de esto, licenciado Eugenio Sosa, es un sociólogo. Yo veo me ha llamado la atención que en los últimos años se ha hablado de hacer una alianza para poder vencer a la dictadura, dicen, al gobierno usurpador, al hombre que se robó las elecciones,
Entonces que hay que montar una plataforma para lograr derribarlo. Ya se dio un experimento y fracasó. Es necesaria una nueva alianza o tener el barrador del Partido Liberal de robustecerse e ir a buscar esos votos o los demás partidos, creer en ellos mismos y decir, no, nosotros no necesitamos alianza, vamos a ir a buscar el poder por nosotros mismos. Hay dos o tres escenarios, estimado. En primer lugar, los partidos los partidos de oposición, básicamente liberal y nacional, y si quiere usted incluso Narrala, que va a estar construyendo ese partido, por su propio peso político, partidario o de movimiento como Narrala, no voy a decir imposible, porque en política esa palabra hay que cuidarse, pero está muy difícil, pero muy difícil, casi imposible, eso sí lo voy a decir, que le hagan una derrota al Partido Nacional. Ahora, ese es el primer escenario. Segundo escenario, un partido de estos que sí tiene una base, aunque no tenga la base propia para derrotar al nacionalismo, ya sea liberal, un partido como liberal o como libre, cualquiera de los dos, con un candidato o candidata que además de tener el apoyo total partidario, tiene la capacidad de tener liderazgo fuera del partido en la sociedad y que es reconocido y que es carismático, etcétera, puede tener un triunfo electoral. Es decir, lo que usó el esquema, lastimosamente ahí también es una experiencia, nada, al final no fue muy buena, porque ando yendo por corrupto también, pero es como el esquema que finalmente se convenció y usó el FMLN. El FMLN, cuando ponía a sus propios comandantes de candidatura, tenían todo un caudal de voto partidario, pero eran incapaces de ganar una elección. En un momento se dio cuenta que necesitaba esa fuerza partidaria y un candidato que entusiasmara a otros sectores. Y ahí fue cuando le abrió la puerta a Mauricio Funes, que lamentablemente, como le digo, es un delincuente. Anda como delincuente en Nicaragua, ya está protegido. Entonces, un partido de estos, sí, pero cuando usted ve ahorita las candidaturas, precandidaturas liberales, usted no ve que ninguno de los candidatos, aun cuando gane una primaria, no tiene ninguna posibilidad de movilizarlos. Es decir, un candidato ahí liberal, supongamos que ni usted está aquí una gente que dice, ahí está el candidato liberal. Se ve que es el mejor candidato. Yo nunca he votado liberal, pero yo hoy voy a votar por ese candidato. Si tuvieran ese tipo de casos. Pero en el liberal no lo miro, y en libre, si la candidata fuera de doña Xiomara, tiene mucho apoyo dentro del libre, pero yo no le miro con una capacidad de apoyo generalizado en la sociedad. Entonces, ese es el segundo escenario. Y el tercero es que usted dice, la alianza, que efectivamente, si se juntan dos estructuras potentes, como libre y como liberal, pues sí, efectivamente, pueden tener toda una posibilidad de derrotar. Ahora, pero ellos han hablado, póngame la imagen porque nos mostraron los compañeros aquí, a Mel, a Luis y a Narrala. Ya han firmado pactos allá, recuerdo yo, en el aeropuerto, y que vamos para adelante, y que este país vamos a luchar contra la dictadura. Y solo salieron de ahí, Narrala salió diciendo todo lo contrario. No. ¿Hasta qué punto puede haber seriedad en el tema de abordar esta temática? No, Javier, firmar un papel, una alianza es una construcción. Una alianza es una construcción. Una alianza seria es más allá que la vulgar aspiración política. Es decir, solo porque vamos a ganar y porque vamos a ganar. No, tiene que haber traseros mínimos. Traseros mínimos de decir, bueno, esta alianza es, sí, que salga, como dicen, la dictadura y todo, es nada más una cosa de eslogan. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, a la sociedad lo que le importa no es solo si sale, sino la pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, no, ese papelito mojado. Sí, mira, además de que ya solo salió de ahí y ya estaba hablando lo contrario, al siguiente día, dos de estos personajes, incluyendo a don Luis Zelaya y a Narrala, ya estaban en Washington, porque creen más en Washington y creen más en la embajada y creen más en el Departamento de Estado que en la sociedad hondureña.
Y además dejaron un comunicadito ahí llamándola a salir a las calles a la gente, como que si la gente es borrega que se va a ir a las calles, porque no se ponen los tres al frente en la calle primero, ahí Sí. como a ver si es cierto. Para ver si tienen poder de convocatoria. No, y ver si son alianza. Claro. Encabecemos esa movilización los tres al frente. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuánta gente nos llega? ¿Cuánta gente nos sigue? Hagamos ¿cómo se llama? Un video donde estamos los tres llamando y que vamos juntos. No, entonces ese papelito es porque alguna gente les decía, tienen que unirse y creen que la unidad es nada más que usted y yo hacemos un comunicado. Que ese es el discurso ahora. Unidad, que no vamos a poder ganar si no estamos unidos. Pero en el fondo, como no hay sinceridad, porque cada quien anda abordando su interés particular. Ayer el presidente de la República hacía un llamado, y no sé cómo lo interpreta usted, cuando dice el presidente de la República, bueno, señores del Congreso Nacional, ustedes tienen que ver el tema de la segunda vuelta y poder ya determinar cuál es el camino en el tema de la reelección. No dice que separen lo de la reelección, sino que dice cómo prácticamente la van a reglamentar. Y la oposición, dice la oposición, a través de Tito Mejía, que es uno de los asesores del Partido Liberal, en el tema de que son asesores de esta comisión electoral en el Congreso, dice y señala que en esa reunión dice el tema de reelección y el tema referente a la segunda vuelta no se han tocado. Mire, hay un problema grave ahí, porque uno de los aspectos más sensitivos del proceso electoral, o de los procesos electorales, desde el 2017, pero con mayor fuerza ahora para adelante, es específicamente qué va a pasar con la elección y qué va a pasar con segunda vuelta. Esa comisión que se formó, que por cierto un paisano la lidera, que es don Mario Segura, se ha juntado y ha propuesto una serie de artículos y de cambios y legislación electoral, pero con una decisión entre ellos mismos de no discutir esos dos puntos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que estén aprobando una ley donde hay dos ejes centrales que van a afectar esa ley sin tocarse? En realidad esa comisión ha tenido que haber actuado con mayor seriedad y de haberle dicho al Congreso, señores, sí nosotros trabajamos en una ley, pero antes de irnos a trabajar en esa ley resolvamos dos cosas que son claves de esa ley y que crean crisis. Y de nada sirve que nosotros trabajemos si eso no está claro, porque lo que hagamos por ejemplo, las mesas electorales. Usted dice, vamos a discutir las mesas electorales. Pero hay dos cosas diferentes. Una cosa es cómo se integran las mesas en la primera vuelta y otra cosa es cómo se van a integrar las mesas en la segunda vuelta cuando ya no compitan todos. Ve que ese simple detalle implica tener claro la segunda vuelta. Claro, tiene que ser con reglas claras. Eso, no, pero es que es como que diga usted, empezá a trabajar, que vos estoy haciendo esta casa y vos me vas a poner el techo. Sí, pero lo que le decía el techo, yo no te voy a poner el techo mientras no haya cimientos y no haya paredes. Sí, porque en la elección general deben de participar todos los partidos. Exactamente. Y en la elección ya de la segunda vuelta solo los dos partidos. ¿Y las alianzas? Y las alianzas. ¿Sí? Bueno, las alianzas en torno a alguien, pero ya la formalidad de participación ya está clara que solo es de los dos partidos. En otros dicen tres. Sí, correcto. De los que alcanzan cierta cantidad de votos. Entonces, eso no está claro. Entonces, están poniendo, como se dice popularmente, los bueyes, la carreta, adelante de los bueyes. Porque tenemos un tribunal de justicia donde están recibiendo billetes estos bárbaros y no hay ley. No. Tienen casi un año de estarse mamando de la teta del Estado y son 200.000 empiras los que se mama cada uno de estos miembros. Más dicen que ahí han llevado cantidad de personas que son cercanos a las altas posporoinas de este país y de los partidos, que son los que están metidos ahí haciendo absolutamente nada. Usted los mira ahí en los moles, andan tomando café, pero ¿sobre qué van a trabajar?
Claro, totalmente. No, sí, por eso le digo, porque bueno, eso es parte del modelo político. El modelo político es que grandes partes de los conflictos en la política hondureña han tenido con el modelo de repartición. Y una vez que usted ya reparte, muchas aguas se calman. Mire que la oposición pasó hablando toda la vida del fraude y de los muertos botas, ya ahorita que ya están adentro del registro. Se terminó el discurso. Y ese discurso ya me ha parecido. Y hablaban yo recuerdo que nos mantuvieron en vilo por mucho tiempo en una nueva constitución de la República. Yo soy del criterio que sí necesitamos una nueva constitución. Yo creo que sí, necesitamos ordenar. Pero lamentablemente ya no es discurso. Claro, porque los discursos se van a... Porque cuando se tiene una visión tan limitada de reparto del poder, el discurso es un discurso vacío. Es un discurso de condena personal, de pedir, y una vez que ya me dan, yo cambio ya discurso. Y a eso le llaman pragmatismo. Y fíjese que han satanizado, por ejemplo, la credencial. Yo se lo digo por experiencia personal. Los partidos pequeños, yo he visto ahí que hay partidos que, como no logran, se quedan y las van y las entregan. Mel, de la boca de él, dijo que no sabían dónde se habían, que no sabía a quiénes se les había entregado 3.000 credenciales. Lo dijo en la primera elección y lo volvió a confirmar en la segunda elección. Son las 3.000 actas que nunca pudieron entregar. ¿Quiénes trafican con las credenciales? Alcaldes liberales que de manera descarada son amigos del presidente. No, aquí tenés que traerme mis credenciales. ¿A quiénes metían ellos? Porque ellos se quieren reelegir. Entonces ahí meten a la gente de confianza. Mira, te voy a dar estas credenciales, pero estas credenciales es para que me apoyen a mí y ya sabes de antemano que tu candidato va a ser regidor, va a ser bien tratado en las alcaldías. Usted ve que en las alcaldías no hay mayores dificultades, donde están los liberales y los nacionalistas, no hay pleito. No, pero mire, es que es interesante de cómo somos capaces de darle vuelta a las cosas en función de un interés extremadamente personal y partidario. Yo estuve en una reunión con esa comisión electoral y escuché, por ejemplo, que con esto de las credenciales dicen, es que vamos a castigar a estos que venden estas credenciales, ¿sí? Y ahora, una de las cosas peligrosas de esta ley, en términos de la democracia, para mí, es que estaban con la idea, no sé si la mantienen, de dejar a los partidos pequeños solo como observadores y fuera de la estructura de la mesa. ¿Y cómo va a participar usted quedándose fuera? Y en la mesa solo van a dejar a los 3, que ya están en el control de todo el sistema electoral, y y aleatoriamente hay 15.000 mesas más. Aleatoriamente digamos que hay ahí tantos partidos, entonces les vamos a dar rifa para que algunos de ellos estén como en la tercera parte de la mesa. Totalmente fuera. Ahora, lo interesante es que dicen, es que a esta gente no se le puede dar estas credenciales porque hay que castigarlo. Y ahora yo les pregunto, ¿usted va a castigar al que supuestamente vende la credencial? Supongamos que es verdad. ¿Y dónde está el castigo a ustedes, partidos grandes, que son las que las compran? Sí, a los delincuentes. No, pero ¿dónde está? Sí. Es como que usted diga, que invierta el tema de los ilícitos del narcotráfico, que usted diga, vamos a meter preso 30 años a todo el que consuma. A quien le hallemos un puro de marihuana y una línea de cocaína, va a ir presos tantos años. Pero el que lo vende, ese no, 5 años va a ir preso o no va a ir. O el que compre en grandes cantidades para distribuir. O el gran distribuidor. Usted no puede invertirlo. No. Eso es una inversión de los valores. Y es una trastocación de los valores. ¿Ya? Entonces, ¿y sabe qué me impresiona a mí? Me impresiona a mí, Javier, en política, que además de que es malo, ¿por qué la gente no le cree a los políticos? Porque son incoherentes. Porque hoy dicen una cosa y mañana hacen otra. Y usted sabe que esa incoherencia incluso es mala hasta en lo personal. Si usted anda por la vida con sus amigos, con su familia y con todo el mundo, diciendo
que va a hacer una cosa y hacen otra. Mire, usted, yo no pude responderle ayer, me enredé, al final iba a responder y después era muy noche su mensaje. Pero yo le di mi palabra hace 48 horas de que yo iba a estar aquí. Correcto. Si yo no aparezco aquí y ni le doy una excusa, y usted no sabe nada, usted va a decir, no, profesor es irresponsable porque teníamos un acuerdo. Claro. O le pasó algo o es irresponsable. Pero ya empieza... Ya entra la duda. Supongo que usted me da el beneficio de la duda y dice, sí, ¿le pasó algo o se le olvidó? Ya si se me olvida ya es problema, salvo que esté enfermo, sí, tenga problemas, lagunas mentales, pero de lo contrario, entonces, y luego esto. Entonces uno tiene que ser coherente. Entonces, así pasa, entonces eso es lo que pasa allá. Entonces van diciendo todo ese tipo de cosas de que toda la carga a los partidos. Pero ¿sabe qué me refería? Que es la idea por lo cual le mencioné este ejemplo personal. De que gente que fue de partidos pequeños allí, y específicamente algunos porque los conozco, de Unificación Democrática, ahora que están en Libre, están en contra de los partidos pequeños. Sí. Y cuando estaban en Unificación Democrática, era que la democracia, que la inclusión política, que tenemos, y todo derechos y derechos. Ahora que ya están en un partido que le llaman grande, ya es que están en contra. Cambian rápidamente. Y ahora, mire, yo soy del criterio porque he visto esa experiencia por años. No, yo no participé por primera vez en Libre. Mi formación es en el Partido Liberal. Mi padre, todo el tiempo, él trabajó políticamente sin aspirar a ningún cargo. Él era un activista de corazón, un miembro del partido, porque le tenía mucho aprecio al doctor Reina, porque en su juventud estuvo muy identificado con el Partido Liberal, y entonces cada proceso electoral íbamos nosotros a estar en la mesa. Entonces yo conozco todo el trámite de la mesa, y la picardía está en la mesa, en el que hace el acta, y lo dejan los demás. En los delincuentes que, firman. Mire, se lo aseguro, que si aquí, nosotros lo denunciamos en el proceso anterior, si aquí se tomaran las actas y hay un borrón o hay un acto irregular en un acta y se mandaran presos a los que hacen este tipo de picardías, los procesos electorales no tendrían ningún problema. Claro. Y el problema no es que usted le entregue la credencial a alguien, el problema es que cuando ¿quiénes redactan las credenciales, las actas? Partido Liberal, Partido Nacional y Libre. Los otros partidos es muy poca participación la que tienen. Correcto. Entonces, los partidos grandes son los que tienen la oportunidad de llevar la mayor cantidad de gente. Y vea usted, aún siendo partidos mayoritarios, no logran llevar, por ejemplo, es increíble, yo pongo de ejemplo Libre, es increíble que Libre no haya podido llevar a 3.000 personas con un líder, una militancia que ya sobrepasa los 500.000 personas, que no haya podido tener 3.000 actas que no las entregaron y que garantizan que esas actas, esas credenciales las vendieron. Claro, todo totalmente ahí. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema. Pero bueno. Mire, esta ley electoral, un poco ya, sí. Creo que el tiempo se ha ido. Esta ley electoral tiene otro problema, por lo que usted mencionó. No está revisando el tema de los delitos electorales. Mire, aquí esa repartición de ayudas desde el Estado jamás se va a corregir si no se hace algo como lo que usted dice. Si no va preso un ministro que anda repartiendo en las elecciones o un diputado el dinero del pueblo como loco unos días antes de elecciones, mientras no vaya preso uno de esos y pague, los demás van a seguir haciendo lo mismo. No, el que utilizando la institución del Estado se claro. Publicita, hombre. Exactamente, mientras eso no se ponga como delito, eso llamémosle justicia electoral. Sí. Pero aquí la justicia electoral, a ver qué se le está llamando. Pero aquí la justicia electoral pasa por terminar con la impunidad política electoral. Nosotros denunciamos. Impunidad política electoral es lo que hay que parar aquí. Nosotros denunciamos ante la Fiscalía porque abrieron una unidad electoral y fuimos a denunciar. Pero no funcionó. No funcionó, a nadie requirieron. No funcionó. Atentos ahí, compañeros. Atentos ahí a estar fichando, por favor. No hay que dormirnos.
Otro tema, y el tiempo se nos va así rápidamente, no sé por qué se me va tan rápido con ustedes. Gracias. Y quiero rematar con este tema de las MASI. Sí. ¿Cuánto ha impactado esto el tema de la MASI? ¿Lo hacen más por cuestiones de índole político o porque en realidad han valorado que la MASI superó las expectativas que se tenían? Mire, yo logré en diferentes momentos conversar con gente de la MASI. Saludé en un par de tres de ocasiones a don Guimaraes, a la señora Calderón, y una vez estuve en una reunión con el señor Jiménez Mayor. Mire, la MASI no fue tanto lo que hizo, porque esta gente siempre logró salirse con la de ellas, usando artificios como los jueces naturales. Sí. Pero hay algo que sí le tenían temor, y es, al ver lo que hizo, lo que podía llegar a ser. Y la verdad que la MASI para un segundo periodo, yo sí creo que iba a sacar más el músculo, porque ya tenía un poco más de experiencia y conocía más el contexto hondureño, porque el problema con estos fiscales internacionales y jueces que caen al país y no conocen el país. Entonces ahí pierden como un mes, meses y a veces hasta un año conociendo el país, conociendo a los actores. Y eso, entonces yo realmente estoy convencido que esto sí fue un blindaje total, después de todo lo que hizo el Congreso de modificar las leyes con el fondo departamental, de modificar el tema del Tribunal Superior de Cuentas, de modificar la ley del Presupuesto General de la República, todo esto que se vino haciendo, despachar el convenio era finalmente ponerle la tapa al pomo de la protección para no comparecer tarde o temprano ante la justicia. Y de manera, creo que realmente sin cálculo político, como lo hemos dicho antes, no casi ni se ha terminado de ir la MASI, porque la MASI ahí está todavía desmontando, no se han ido todavía, aunque el convenio ya finalizó, cuando ya sale Zambrano anunciando el fin de la FECIC. Entonces sí, hay mucho, probablemente también hay negociación política con Almagro, pero para mí lo que pesó es el temor de lo que la MASI podía llegar a ser. Pero yo siento que lo ocurrido en Guatemala como que puso en terror a la clase política y yo creo que cometieron ellos un error en no abordar la temática de manera general, sino que fue muy clasificada las personas que iban a juicio. Por ejemplo, hay empresarios que estaban metidos hasta el gorro en el tema del seguro, hoy están libres. Tienen requerimientos, ya definitivamente ya no pueden ir a los tribunales de justicia. Sí. No, le faltó mucho, o sea, el abismo, yo les digo que una forma de valorar la MASI de una manera justa es que nos coloquemos aquí y miramos hacia adelante, hacia la corrupción y decimos, este es un monstruo y realmente lo que hemos hecho es casi nada. Le cortó las uñas, sí, porque a un monstruo le cortó por lo menos, se atrevió a quitar las uñas. Pero si vemos hacia atrás, antes ni esas uñas se les acercaron. Entonces, en ese sentido intenta hacer una evaluación justa. Pero mire, aquí solo se habla de los políticos. En esta ida de la MASI, en el fondo, con un par de secciones, también está coludida el gran sector empresarial. Sí, mire, en Guatemala, quienes negociaron la ida de la CICIG fueron los empresarios. Ahorita, esta semana, Javier, hubo un evento centroamericano de empresarios en El Salvador. ¿Y sabe cuál fue el discurso del presidente de los empresarios salvadoreños? Felicitamos a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por haber tenido la valentía de haber despachado la MASI. En Guatemala los empresarios la cargaron ahí más años y ahí sí pero es que ahí la CICIG sí fue a atacar a grandes grupos de empresarios. Totalmente, entonces estaban golpeados, ya la despacharon y con esto lo que están impidiendo es que Bukele, que había dicho que quería montar algo parecido, evitar lo que lo monte, y en América Latina este modelo prácticamente está fracasado, porque ahí había la bulla que Ecuador también iba a montar otro, ya parece que ya todo eso se acabó, y todo esto va a ser una historia más en la lucha anticorrupción y en la lucha de nuestros países.
Bueno, el tiempo es importante, sé que es un hombre de muchas ocupaciones, pero yo le agradezco el tiempo que nos regala aquí para poder refrescarnos la mente a los hondureños sobre los temas que son de interés colectivo y que no debemos de quitar los ojos, porque las decisiones que toman los políticos, equivocadas o no, nos pueden beneficiar o nos pueden perjudicar. Lo peor que le ocurre a la sociedad hondureña es la indiferencia. Yo estoy impactado. El domingo una marcha, bueno, porque el sábado dijeron que ya no estaba, el viernes no estaba la masa, se hizo un intento, pero de ahí la sociedad se quedó impávida. Sí, ayer otra mucho menos. No, ayer ya, Sí. ya es de esos hondureños a los que yo felicito. Que siempre van a estar ahí. No, van a estar ahí, y así muestran su intranquilidad y es aplaudible. Pero la mayoría de la población de Honduras le vale. A este pueblo ya lo están sacando, lo están corriendo de este país, y los que son dueños o los que quieren ser dueños del país se están adueñando de cada parte de Honduras, y el día de mañana no es raro que nos vamos a encontrar usted y yo, que no es una aspiración que tenemos, cruzando el Suchitepeque. Totalmente. Porque estos son bárbaros. Sí. Ha sido un gusto saludarlos. No, Gracias Javier, por la presencia, a ustedes por la sintonía. Que la pasen muy bien, continúen con la programación del único más completo canal de noticias, Canal 36. Será hasta la próxima.